Bendiciones, 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 amados hermanos. Shalom, shalom para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Sea la poderosa mano del Señor con cada uno de ustedes, manifestándose, obrando grandes milagros, grandes maravillas en sus vidas, en su casa, en su familia, en todas esas cuestiones que día a día nosotros podemos administrar con ayuda del Señor. Sea el Señor poniendo paz, poniendo gracia y favor en todas aquellas cosas donde debemos nosotros de ir acompañados, ¿verdad? Con su gracia, con su poder, y como le dijo Moisés al Señor: si tu presencia no va delante de mí, no vas conmigo. Si tú no vas conmigo, yo no iré. No me envíes, porque no iré donde tú no vayas, yo no iré. Imagínese qué bonito, hermano, decirle al Señor, tener esa dependencia con el Señor, de que si el Señor no va, nosotros tampoco lo vamos a hacer, porque es de sabio pensar, analizar, meditar en esta palabra que dice que si no va Él, nosotros, ¿a qué vamos a ir? No hay ningún motivo, no hay un porqué nosotros nos debamos mover si no vamos con Él, si Él no va delante de nosotros, si Él no nos ha enviado, no debemos nosotros ir. No tiene sentido de que nos movamos si no va la presencia de Dios con nosotros, guiándonos de día y de noche, siendo Él nuestro amparo, nuestro refugio en todo tiempo, en todo momento. Damos gracias al Señor por este tiempo, y pues en este tiempo vamos a aprender una poderosa palabra. Vamos a aprender algo muy hermoso, y no solamente el significado de esta enseñanza, sino que lo vamos a poner por obra. Vamos a poner por obra lo que vamos a aprender en esta noche. Si usted anteriormente no sabía qué era, qué es, en qué consiste, cómo se debe hacer, pues aquí estamos para enseñar, ¿verdad? Pero también estamos para aprender, que eso es lo más importante. Aprender cada día que el Señor nos permite, pues aprendemos algo nuevo, algo que afianza nuestra confianza en el Señor y permanencia en Él, y sobre todas las cosas algo muy importante que afirma nuestra fe. Al ver cada milagro, cada maravilla, cada cosa, por cualquiera le puede llamar pequeñito, y en sí podría ser pequeñito, pero para nosotros que estamos necesitando y austeros de un milagro, de una respuesta, de un favor, es algo tan grande, se convierte en algo tan grande, insuperable, algo que para nosotros tiene que ser un motivo más para dar gracias a Él, porque una vez más nos ha librado, una vez más nos ha salido al encuentro. Y pues en la enseñanza anterior hablábamos de la gratitud. La gratitud mantiene las puertas de los cielos abiertas. La gratitud mantiene las puertas de la tierra, de los hombres en la tierra, abiertas, porque la gratitud derrama sobre nuestra vida el favor y la gracia. Y eso solo puede venir de parte del Señor. El ser agradecido solo puede venir de Dios, es un don de Dios el ser agradecidos. Entonces, esta no es una regla de ética, ni de valores, ni de principios, ni de moral. Claro, lo enseñan los antepasados, lo enseñamos a nuestros hijos, pero esto debe de ser y permanecer en aquellos que son llamados por el Señor. Esto debe ser una regla de oro, el ser agradecidos, porque esto hace que el favor y la gracia de Dios fluyan en nosotros, permanezcan en nosotros, se mantengan con nosotros. Al nosotros vivir una vida de constante gratitud, esto automáticamente hace que las puertas sean abiertas, y no las que queremos, hermanos, sino las que Dios tiene reservadas para nosotros. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y vamos a agradecer por este momento, por estos minutos, por este espacio que vamos a poner, a hablar, a disponer, a derramar,
a ser llenos de su presencia, de su poder, de su amor, de su misericordia. Estamos en Honduras, en esta nación tan hermosa de 5 estrellas. Estamos en vivo hoy, 9 de abril del 2025. El honor y la gloria es para quien la merece, para quien merece la honra, para quien merece el honor, que es nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Señor y Dios que estás en gloria, en esta hora venimos, Padre nuestro, a darle las gracias por este tiempo, porque nos permite este espacio de poder llegar a la intimidad de aquellos que nos van a estar escuchando, de poder llegar a la intimidad de esos hogares que tienen necesidad de esta palabra, que tienen necesidad de escuchar esta palabra y hacerla un rema en sus vidas diarias, en su vida cotidiana. Señor y Dios, pedimos hoy que sea usted hablando a lo más profundo del corazón del hombre, que sea usted el que pueda ser quien convenza de pecado, justicia y juicio, aquel que está en eminencia, Señor, aquellos que están en delitos y pecados, aquellos que están viviendo una situación de opresión en esta hora. Señor y Dios, en el nombre de Cristo Jesús le pedimos, sea usted, Señor, el que a través de esta palabra pueda ser, Señor, quien lleve, Señor, esa alegría, Señor, esa alegría, Señor, y que a través de esta enseñanza seamos portadores de buenas noticias, Señor, de buenas noticias, que seamos el mensajero de quien envía un mensaje de vida, un mensaje de amor, un mensaje de paz, un mensaje de alegría, de gozo, en el nombre de Jesús. Ponemos en sus manos este tiempo y declaramos, Señor, que ángeles y arcángeles ministran a aquellos que escuchan y hacen la obra para lo cual les hemos enviado en el nombre de Jesús. Que usted, Señor, convence los corazones y hace el milagro de la redención, la restauración, la renovación en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias. No podemos decir otra cosa, Señor, que no sea gracias por todo, por cuanto, por tanto, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Hermoso, hermoso y digno de ser alabado, digno de ser glorificado, digno de recibir toda gloria y toda honra en los cielos y en la tierra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos todas las cosas y por ayudarnos y por enseñarnos a discernir entre lo bueno y lo malo. Gracias por poner en nosotros el querer como el hacer. Y en esta hora, Señor, el hacer la voluntad del Señor, que es ir y hablar de su palabra, hablar de lo que está oculto, de esos misterios que no han sido revelados o revelados a medias, Señor, en el nombre de Jesús, que los que escuchen este mensaje puedan abrir su corazón y su mente y recibir esta perla del cielo en su vida en el nombre de Jesús. En sus manos estamos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanitos bellos, vamos a hablar de un tema que nos atañe, como hijos del Señor nos atañe. Y el tema de esta noche tiene dos temas, es un tema dividido en dos. Y el tema, pues, le nombramos la noche decisiva. Puntos, redención, identidad y el legado de este tema que vamos a ver, que es la noche decisiva, redención, identidad y el legado de la Pascua. Como hijos del Señor, pues, como nosotros estudiamos la palabra, nosotros conocemos mucho, ¿verdad? Y tenemos mucha identidad en el Señor, de todo lo que tiene que ver con Él, con el Señor, porque no podríamos adorarle sin saber quién es Él, ¿verdad? Tenemos que conocer quién es. No solamente es, Él me restauró, yo podría decirles el milagro desde cuando yo puedo testificar, es yo recibí al Señor cuando tenía 9 años. Cuando tenía 12 años, antesito de cumplir los 12 años, pues me salió un tumor en el cerebro y quedé parapléjica.
Y fue una de las cosas que pude ver en mi vida y hoy soy testigo de que Dios restaura, Él levanta y Él sana al caído. El Señor me levantó, estaba postrada, estaba parapléjica, estaba con un diagnóstico, ya una sentencia, y la gloria sea para el Señor. Dios me levantó, Dios me restauró, Dios hizo el milagro en mi vida. Y si yo les puedo contar y testificar de quién es el Señor, no hablemos de esos milagros tan grandes y poderosos que el Señor ha hecho. Hablemos de que lo conocemos. Cuando testifiquemos de que somos sus hijos, testifiquemos de que intimamos con Él, que sabemos quién es, que lo conocemos, que si nos preguntan, ¿quién es ese Dios al que está sirviendo? Nosotros podamos dar con identidad de hijos y responder con identidad de hijos, dar testimonio y que nuestra respuesta sea una respuesta firme, convincente a aquellos que todavía no le conocen. ¿Y cómo podríamos comenzar? ¿Cómo podemos nosotros comenzar a decir que nuestro Señor, nosotros conocemos de nuestro Señor, que nosotros intimamos con Él, que nosotros sabemos quién es el Señor? ¿Cómo podemos decirlo? Podemos decirlo, podemos testificarlo, tenemos la forma de decirlo. ¿Y cómo? ¿Dónde inició nuestra historia? ¿Dónde inicia nuestra historia? ¿Dónde inicia nuestra historia? Nuestra historia inicia cuando Dios hace un llamado. ¿A quién? Dios tenía ya planes desde antes de esta fecha que les voy a mencionar. Dios tenía tiempos precisos y tiene sus tiempos precisos y son tiempos ordenados por Él. El dueño del tiempo, el dueño de todo, hermano. Por allí podemos comenzar testificando quién es ese Dios al que usted y yo servimos. ¿Quién es, hermano? Pero ¿cuándo inicia la historia de nosotros como hijos de Dios? Y la historia ha tenido tres grandes momentos, por así decirlo, y tres llamados. La historia nuestra se divide en tres partes. ¿En qué parte? Desde que Dios llama a Abraham, cuando nos nombra desde allí, cuando le hace el llamado a Abraham, nosotros empezamos a ser llamados hebreos. Y desde que sucede todo este llamado hermoso de Abraham, somos llamados hebreos. ¿Hasta cuándo? Hasta lo que vamos a hablar hoy, hasta la salida de Egipto, esa noche gloriosa, dejamos de ser hebreos y para ser llamados israelitas a partir de ese momento del que vamos a hablar hoy. El pueblo de Dios empieza ya no a ser llamado hebreos, sino israelitas. Y dejamos de ser llamados israelitas hasta el tiempo de David, de los reyes y los profetas. Y hasta en la fecha del cautiverio de los 70 años de Daniel, hasta allí nosotros éramos llamados israelitas, el pueblo de Dios. Pero cuando se llevan cautivo al pueblo que había en Jerusalén, desde allí nosotros ya dejamos de ser los israelitas, los hebreos, para ser llamados como judíos. Entonces nuestra historia ha tenido tres grandes momentos. Hoy vamos a hablar de uno de esos grandes momentos, de esa noche que marcó nuestra vida para siempre. Y porque usted va a decir, nuestra vida, y es que usted estaba viva desde antes. No estaba viva, pero esos son mis ancestros y los suyos, amado hermano, amado hermana, hermanita, amiga que van a escuchar esta palabra. Yo quiero pedirle en el nombre de Cristo Jesús que devore esta palabra, que la deguste, que la disfrute, que no le vaya a empachar esta palabra, que no le vaya a hacer daño, que medite en la palabra. ¿Cuándo comienza
este momento tan histórico para Israel. Imagínense los hebreos, el pueblo de Dios hebreo, esclavizado, sufriendo bajo la opresión faraónica. Dios ha enviado plagas, pero el corazón de Faraón permanece endurecido. Y vamos a lo que a nosotros nos atañe. Vamos al capítulo de la palabra de Dios que vamos a estudiar hoy, que se encuentra en Éxodo capítulo 12, que marca la culminación de las plagas en Egipto y el acto redentor final que liberará al pueblo de Dios. Mire qué hermoso, hermano. Finalizan las plagas y ese final de las plagas también viene acompañado por la dureza del corazón del faraón. Pero cuando sucede la última, inicia una marca para el pueblo de hebreo, para el pueblo de Dios, porque marca esta culminación de las plagas, pero también es un acto redentor, porque es el final que libera al pueblo de Dios. Mira, hermano, qué hermoso. No solamente es el final de las plagas, sino que también es el final de la esclavitud del pueblo del Señor. Es hermoso esto, hermanos. La Pascua, vamos a ver este tema tan hermoso. La Pascua, que no debería de llamarse en realidad la Pascua, sino que Pesaj. Se llama Pesaj con J al final. En lugar de Pascua es Pesaj. Y no deberíamos de llamarle la Pascua. Ese es un nombre que no debería de ser llamado así. Ha sido traducido, pero no deberíamos nosotros como pueblo de Dios llamarlo de esta forma, porque su verdadero nombre es Pesaj. ¿Qué significa esta palabra? Significa saltar o pasar por encima. Y no solamente, hermano, es un evento histórico para nuestra vida, para nuestra historia, sino que es una institución perpetua que conmemora la liberación de Israel y apunta a una redención mayor que ya conocemos cuál es y la vamos a desarrollar. Y a lo largo de toda la historia del pueblo hebreo en Egipto, vemos el sufrimiento, las penumbras, la servidumbre, la miseria, la escasez del pueblo de Dios. Vemos la opresión del pueblo de Dios cuando ellos estaban en Egipto, el miedo, el sobresalto. No había voz ni libertad de expresión porque ellos no tenían ningún derecho. Al pueblo de Dios se le había quitado todo derecho. Ellos no tenían derecho alguno de nada, de absolutamente nada, hermanos. Eran esclavos, sus ropas eran ropas miserables, ropas llenas y rasgadas, sus vestiduras donde mostraban y denotaban la pobreza en la que ellos vivían por el hecho de ser esclavos. Imagínense, en sus vestiduras llevaban la marca de la esclavitud, pero en su ser, en su corazón y en su mente estaban nacidos ya de la esclavitud. Ellos estaban nacidos en su mente con esta idea que no tenían ningún derecho a nada. Pero había algo que movía al pueblo de Dios y que lo levantó. Y cuando vemos, antes de que podamos leer este suceso en Éxodo 12, al inicio de Éxodo, podemos ver cómo nace un libertador. ¿Y dónde lo podemos ver? En Génesis 1. Ahí dice que las hebreas tenían una forma para parir, hermanos. Era una fuerza que tenían las hebreas tremendas. Y ellas daban a luz y parían honrosamente, porque Dios multiplicaba su pueblo, aumentaba el pueblo de Dios. Él aumentaba las fuerzas para que estas mujeres parieran. Sin embargo, las mujeres egipcias tenían mucho costo para dar a luz.
y el pueblo de Dios se multiplicó y aumentó. Dios escogió a un libertador, hijo de una mujer llena de fe, llamada Jocabed o Jocabed, como usted le quiera decir. Una mujer que a ella le podemos decir y la podemos llamar de esta manera, porque todos los estudiosos bíblicos le llaman de esta manera, que ella es la madre de la fe. Así como a Abraham se le llama el padre de la fe, podemos ver que a Jocabed se le llama la madre de la fe. ¿Y cómo Dios no iba a elegir a una mujer tan llena de virtud para poner en ella, en su vientre, la semilla de un libertador para su pueblo? Usted lo puede leer en Éxodo, en el capítulo 1 en adelante. Y ahí empezamos a ver la gran opresión del pueblo hebreo en Egipto. Egipto, una tierra de dolor. La tierra de Egipto representaba para los hebreos el dolor, la angustia, la opresión, el tener el látigo encima, y representaba esta tierra todo signo de dolor que usted puede imaginar representaba Egipto para el pueblo hebreo. Estaban subyugados totalmente. Pero ¿qué le parece a usted que aquí en Éxodo 12 ya habían sucedido las plagas? Y usted no me vaya a decir, hermanito, pero es que eso sucedió hace mucho tiempo y todo eso quedó plasmado, la historia en las escrituras. Y cuando nosotros querramos recordar, solo vamos a leer lo que sucedió en aquellos tiempos, hermano. Nosotros salimos hace más de 3.500 años de Egipto. Y quizás yo no salí físicamente, usted no salió físicamente, ni ninguno que me escuche en este tiempo salimos físicamente de Egipto con nuestro pueblo hebreo, con nuestros hermanos hebreos. Pero sabe que en hebreo, Egipto representa una raíz que se llama Metzer, lo cual significa presión, opresión y límites. Entonces, cuando nosotros hablamos de Egipto, eso a nosotros también nos atañe y nos precede hoy en día. ¿Y por qué le estoy hablando de esto? No se me vaya a ir de Éxodo 12. De allí vamos a partir. Esa es la cita bíblica y el capítulo con el cual nosotros vamos a estar aprendiendo, superando pensamientos de derrota, liberándonos de toda opresión, de todo miedo, de toda esclavitud y miseria y sentencia que pueda haber en nuestra vida. Hoy en el nombre de Cristo Jesús llevamos cautivo en obediencia a Cristo todo poder de las tinieblas que oprime al pueblo de Dios, que frustra al pueblo de Dios, que empobrece y lo llena de miseria. En el nombre de Cristo Jesús, todo espíritu que se ha levantado en contra del pueblo de Dios cae a tierra sin retorno. En el nombre de Cristo Jesús, y toda sentencia es deshecha en los aires, vuelta a ceniza, reducida a nada en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Hermano, hermana, salir de Egipto cambia nuestra vida para siempre. Es un antes y un después. Así como el pueblo de Dios salió de Egipto, así para nuestra vida cambia nuestra vida por completo. El salir de Egipto cambia nuestra vida, nos cambia por completo, hace que nosotros podamos cambiar, ver las circunstancias de una manera diferente. Éxodo 12, ¿qué nos muestra Éxodo 12? ¿Qué podemos aprender nosotros de esta cita bíblica? ¿Qué nos dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, estaban en la tierra de la opresión, hermano. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será
el primero de los meses del año. Este tiempo marcaba, mire qué hermoso, hermano, cómo Dios estableció sus tiempos en su pueblo. Él estableció el tiempo y les dijo que el día que salían de Egipto era el tiempo que marcaba él como su primer mes de un año. Pero todavía estaban en Egipto. Mire qué bonito, hermano. Este mes será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. O sea, si el cordero era demasiado y la familia era pequeña, entonces iban a llamar, a invitar al vecino que estaba más cercano a su casa y tomarían un cordero según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Iban a ser las partes del cordero, hermano, según las personas que estaban presentes. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas, de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras, con hierbas amargas, lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo la celebraréis. La celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días comeréis,
no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levaduras. Y luego dice que Moisés hizo las indicaciones que el Señor lo mandó a hacer, ¿verdad? Y sucedió todo lo que tenía que suceder. Y en el 37 del mismo 12 dice, partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, ovejas y muchísimo ganado, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlo fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los egipcios duraron, los hebreos duraron en Egipto, fue de 430 años, hermanos. Mire qué tremendo esto, mire qué tremendo. Esta es una ordenanza y usted lo puede ver ahí mismo también en el 43. Esta es una ordenanza, la Pascua. La fiesta de Pesaj no es una fiesta para comer. La fiesta de Pesaj no es una fiesta para comprar ropa, para ponerse bonito. No, mi amado hermano, la fiesta de Pesaj es para que usted pueda recordar cómo Dios lo sacó de Egipto, lo que Dios hizo en su vida. A mí no me sacó de Egipto, Mary, eso fue hace más de 3,500 años, hermana. Por favor, ya no enseñe eso. Hermano, yo le quiero decir que ya lo acabamos de leer. Yo no me lo estoy inventando. Y si a usted no le parece, arránquele ese pedacito donde dice que lo vamos a celebrar por estatuto perpetuo. Todas las generaciones. Este es el tiempo establecido por Dios para el pueblo suyo. Hermano, no nos perdamos, los tiempos de Dios son perfectos y ya lo estableció Él. Y si bien es cierto, dice en el libro de Daniel, es claro y dice que el cuerno pequeño vendría a cambiar los tiempos y la ley. O sea, el hombre va a cambiar los tiempos y los cambió, hermano. Pero en Éxodo 12:2 dice que el 14 de Nisan es el día en que Dios señaló como único del año nuevo bíblico. El mismo día en que Dios sacó a todo su pueblo de Egipto. También en Deuteronomio 16:1 nos dice cómo Dios le llamó a este mes. El mes se llama Abib, que en nuestro calendario, hecho por el hombre y modificado por el hombre, cae entre marzo y abril. Nosotros ya estamos en la fiesta de Pesaj. Ya empezó este tiempo en que los hebreos estaban todavía en Egipto y Dios les dio las ordenanzas cuando todavía estaban en Egipto. Pero el día 14 del mes de Abib, o el día 14 de Nisan, como le llamaron los hombres, al mes de Abib, entre las 2 tardes, a nosotros nos cae entre las 2 tardes, el día 12 de abril y 13 de abril, nosotros vamos a celebrar Pesaj. Este es el día en que los hebreos, nuestro pueblo, salió de la esclavitud de Egipto, de estar 430 años como esclavos en Egipto. ¿Cuánto tiempo, amado hermano, ha estado usted en Egipto? ¿Cuánto tiempo usted, amado hermano, ha sido esclavo en Egipto? ¿Cuánto tiempo, hermano, ha estado usted bajo la opresión de la miseria, de la pobreza, del miedo, del engaño, de la persecución, hermano, del señalamiento, del juicio de otro? Yo le invito hoy a que se prepare para que el día sábado 12 y domingo 13 usted pueda celebrar esta fiesta y conmemorar ese
día y decirle: Padre, yo declaro y me levanto en fe junto con mi familia, porque este día la familia tiene que estar reunida. Es un día memorable para el pueblo de Dios, donde tiene que reunirse toda la familia y conmemorar el día en que nuestro pueblo salió de la esclavitud de aquella nación que los oprimía de todas las formas. No solo era física, sino que también moral y espiritualmente, hermanos. Ellos estaban oprimidos por dioses. Por eso el Señor vino con voz de mando, con trompeta de Dios, con brazo fuerte y con mano fuerte en contra de este pueblo, confrontando a cada uno de esos dioses, hermano. Y una de las cosas tan tremendas que ya leímos ahorita en Éxodo 12 fue que estando en la tierra de Egipto, Dios les mandó como una de las ordenanzas para celebrar la primera fiesta ordenada por Dios a su pueblo. ¿Cuál fue? Que prepararan y separaran a un cordero de 1 año, sin mancha, sin ningún defecto. Hermano, mire el Señor cómo viene a sacarnos de la opresión del enemigo. Usted sabe que el cordero era el animal más venerado en Egipto, era un animal sagrado, hermano. Por eso cuando Ramsés le dijo a Moisés que le daba permiso que celebraran en Egipto, cuando estaba intentando negociar el hombre de mente pequeña contra un Dios todopoderoso, Moisés le dijo que no podía ser en Egipto, porque esta iba a ser una afrenta para Egipto si ellos sacrificaban en Egipto, en la tierra de Egipto. Por eso necesitamos ir a ofrecer holocausto en el desierto, y él no quiso, hermano. Y mire, aún sabiendo que era una afrenta, él le dijo y quería acceder a su manera. No quería dejar el pueblo ir. Hermano, a usted, ¿cuántas veces usted ha estado en pecado con ese hombre o esa mujer que lo llama de cuando en cuando y le ofreces una relación ilícita, algo que a Dios no le agrada, hermano? Y quiere negociar, está bien, te puedes casar, pero siempre vamos a tener nuestros encuentros, hermano. Que el Señor reprenda al diablo. Mándelo a volar, hermana. Mándelo a volar, hermano. ¿Cuántas veces el enemigo quiere negociar? Está bien, está bien. Anda a la iglesia, pero de vez en cuando tomate tu cerveza, porque hasta es médica. Está recomendado por los médicos que te tomes una mensual, una vez al mes. No te va a hacer daño. Hermano, ¿de dónde lo sacó Dios a usted? ¿De dónde? Y el diablo quiere negociar con usted. ¿Para qué? Para mancharlo, para leudarlo, para ensuciarlo, hermano. Aquellos que salieron de las fiestas, que les encantaba moverle el esqueleto al enemigo en esos lugares. Y dicen: no, es que la música es de Dios, y el rey David entró a la ciudad de Jerusalén cuando la conquistó y él se desnudó y entró bailando y danzando. Hermano, por favor, hermano, arrepintámonos, vayamos al Señor, leamos la palabra, pidamos discernimiento de espíritu para que podamos ser enseñados con la verdad. David dice que danzaba en la presencia del Señor, y el pueblo que lo veía se regocijaba también al verlo cómo danzaba. Tiene que estar usted creyéndole al enemigo que bailar es bueno, que la música de los apóstoles que ministran en el mundo son buenos, cómo le ministran el alma, cómo termina usted hecho trizas moralmente y espiritualmente después de escuchar música secular. Porque es para ministrar el alma, hermano. Ellos están ahí para ministrar el alma, para ministrar el corazón. Y acuérdese lo que hemos venido viendo y hemos sido enseñados, que este corazón es loquito, que se dispara, que nadie lo conoce, ni usted, ni yo, ni nadie, solamente el que lo puso allí, el que lo creó, solo él. Jeremías 17, 9 y 10. Volviendo otra vez al tema, hermano.
En el año 153 antes de Cristo, el Senado romano decretó que el año nuevo se comenzaría el 1 de enero de cada inicio de año. Ese era el inicio de año que marcaba, el 1 de enero, y así se iba a llamar ese mes, enero. Unos años más tarde se estableció el calendario juliano, ya lo vimos, ¿se acuerdan? En la fiesta de Sukkot, que era en honor a Jano o a Julio, como le llamaban. Ya lo vimos, ya lo vimos y no vamos a detenernos ahí porque ya lo vimos. ¿Quién era Jano o Julio? Jano, recordemos que hacían ellos estatuas para ser idolatradas. Entonces terminaban siendo ídolos paganos esas estatuas con los nombres de estos personajes. Ahora, conociendo nosotros los tiempos de Dios y conociendo los tiempos del hombre, le hago una pregunta y no me la responda a mí, hermano. ¿A qué tiempo se va a pegar usted? ¿A los que acabamos de ver cuando Dios estableció el primer tiempo para su pueblo? ¿O usted se va a pegar a los tiempos del mundo y se va a convertir en un Vicente donde va toda la gente y hace lo que hace toda la gente? ¿A qué tiempo se va a pegar usted, hermano? Este tiempo de Pesaj es un tiempo en el que Dios llama a su pueblo a un tiempo de reflexión, a un tiempo de rememoranza, a un tiempo de recordar todo lo que Dios ha hecho, por dónde nos ha traído. Y mira, hermano, esos pancitos sin levadura que vamos a comer entre estas 2 tardes, ese pancito sin levadura, ahí le voy a poner la receta para que usted lo pueda hacer y las técnicas para que usted lo pueda hacer. Ese pancito sin levadura representa el que usted y yo tenemos que buscar en nuestra casa todo ídolo, todo pecado, toda ofensa, todo lo que leuda, lo que es de Dios y nosotros le hemos llamado que es de Dios. Pero mire, hermano, no hay ni cosa mejor que usted antes de estas 2 tardes, usted pueda sacar todo pecado de su vida, todo lo que leuda lo que es de Cristo, todo lo que leuda lo que es del Padre, lo que Él apartó y lo que Él llamó santo y lo santificó y lo purificó, todo lo que nos ha ensuciado. Para llegar a esta fiesta, nosotros tenemos que hacer una rememoranza de todo aquello que hemos hecho, donde hemos ido, lo que hemos hablado, las actitudes que hemos tenido y también esas acciones que hemos ejecutado que van totalmente en contra de Dios, que sabemos que a Dios no le agrada, que van en contra de Él, que no debemos hacerlas porque a nosotros se nos demanda vivir una vida en santidad y aún con todo lo hemos hecho. Usted y yo tenemos que purificarnos antes de esta fiesta, antes de este día, antes de esta celebración, antes de estas 2 tardes, hermanos. ¿Y hoy qué día es? Hoy es un día miércoles, un día de fecha 9, hermanos, un día de nacimiento. El 9 marca un nuevo comienzo, marca un alumbramiento, marca un nuevo tiempo. Y si usted no sabía de esto, pues hoy es alumbrada con la verdad, es alumbrado con la verdad. Hoy nace de nuevo con un nuevo pensamiento, con un nuevo sentir. No porque lo dijo la hermana que ministra en aquel ministerio bendito de Dios, ministerio profético, casa de Dios, Betel, que es luz. Hermano, no estamos locos. Aquí está en la palabra, léanlo. Esto es un estatuto perpetuo. Ese día vamos a comer pollo asado porque no tenemos un cordero. Vamos a comernos un pollito asado. Hermana, yo solo tengo carne de res. Hágala asada, no la haga en agua, hermana. No la haga frita. Hágala asada, prepare la asada, hermana. Hermano, porque hay hermanos que también, ellos también se debaten en la cocina con las hermanas. Y qué bueno eso, qué bueno. Gloria al Señor. También ese día comemos los panes sin levadura, que ellos son, ¿cómo le puedo decir?
El personaje principal de esta celebración son los panes sin levadura, que nos representan a nosotros, al cuerpo de Cristo, a nosotros. Sin levadura, nada leudado. Ese día usted tiene que limpiar su casa, sacar toda la basura que hay en su casa, limpiarla, dejarla como espejo. Pero hermana, hermano, si vamos a limpiar la casa, también tenemos que estar limpios nosotros. Ese día se toman 5 veces en su copa, en su mesa, tiene que preparar no solo las hierbas amargas, no solo el pollito asado, no solo los panes sin levadura, sino que también una copa de vino y tomarla 5 veces que representan la primera vez que usted tome de esa copa, representan el kiddush o la santificación. La segunda vez que usted tome de esa copa, representa el Jerut, que representa o significa la liberación. Y luego cena. Después de cenar, la tercera vez que usted toma su copa, usted la va a levantar en representación de la redención o el goelín, que usted tiene redención al haber sido redimido por el Padre, por el Todopoderoso, como dice Jeremías 31-33, un nuevo pacto. Toma la copa, ese es el traguito que usted se toma del nuevo pacto que Dios hace en su vida, de poner la ley de Él en su mente y en su corazón. Gloria al Señor. Mire qué poderoso, hermano. Y la cuarta vez que usted toma de su copa, eso es un jalel que representa alabanza a Dios por una eternidad. Y mire qué bonito, hermano, que la quinta vez que usted toma la copa de su vino va a representar la espera del profeta amado Elías, que sabemos que en los postreros tiempos también él vendrá y pasará por la tierra y estará un lapso de tiempo aquí. Esperamos a Elías porque eso representa que nosotros vamos a tener una vida junto con nuestro Redentor en un cielo nuevo y en una tierra nueva donde sus mares van a ser de cristal, sus calles van a ser de oro, hermano. Y todo esto, hermano, mire qué hermoso. Mire lo que dice Éxodo 12:13. Mire lo que dice Éxodo 12:13. Qué hermoso. Esto es un fundamento, hermano. La fiesta tiene un fundamento. El celebrar Pesaj tiene un fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento? Vamos a leer aquí lo que dice Éxodo 12, capítulo 13. Dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hermanos, el mundo de donde usted y yo venimos, de donde nos ha sacado el Señor, eso representa Egipto, hermano. El día que usted confesó a Jesús como su único Señor y Salvador, ese día fue el día en que usted tomó una nueva dirección. Y la nueva dirección que usted tomó fue la tierra prometida. Usted salió de Egipto. Ese día usted lo tiene que tener presente en su vida como el mejor día de su vida, porque tomó la mejor decisión. Y pues, ¿qué vamos a hacer también? Celebrar Pesaj trae un sinnúmero de actos proféticos que nosotros hacemos. Lo primero es sacar toda la levadura de nuestra vida. Segundo, sacar la levadura de nuestra casa, sacar el pecado de nuestra vida, sacar el pecado de nuestra casa, limpiarnos, prepararnos y purificarnos para sentarnos a la mesa junto con nuestra familia este día de Pesaj y celebrar esta fiesta solemne que es un estatuto perpetuo de nuestro Dios. Tiene un profundo significado, no solamente en lo espiritual, ni solamente en lo natural, sino también teológico, porque ¿sabe qué, hermano?
Esta fiesta marca la prefiguración de la muerte y resurrección de nuestro amado Salvador Jesucristo. Esta fiesta, imagínense qué tremendo para nuestro Padre, darle las instrucciones a Moisés de celebrar la primera fiesta del pueblo de Dios, que representa y prefigura la muerte de su Hijo amado y la resurrección de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para la salvación de los pecados suyos y los míos. Vamos a ver algo tan hermoso como lo que hemos visto hasta ahorita. Miren lo tremendo, cómo Dios establece un nuevo calendario para el pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Qué les está diciendo? No tenían ustedes un tiempo establecido, ustedes no tenían un calendario, ustedes no tenían una vida marcada, no tenían días de felicidad. Pero hoy yo estoy marcando un nuevo tiempo con un nuevo calendario. Mire qué hermoso como Dios establece este mes como el principal del año para el pueblo de Israel, que marca un nuevo comienzo, una nueva identidad como nación redimida, hermanos. Ya no eran cualquier cosa. Sus días ya no eran cualquier cosa, no eran un tiempo muerto, un tiempo perdido, un día más. ¿Cuántos? Cuando estamos siendo oprimidos por las deudas, por las situaciones de salud, por las enfermedades. Pasan los días y para nosotros han sido iguales todos esos días. Por eso cuando Dios llega a nuestra vida, lo primero que hace es marcar los tiempos que Él establece en cada uno de nosotros como un nuevo comienzo para darnos una nueva identidad y un nuevo orden, como propiedad de Él, redimidos por Él. Dios tiene el poder, hermano, de redimir en el tiempo y también en la historia para su pueblo. La redención trae consigo una nueva perspectiva y un nuevo orden. Cuando nosotros decimos fui redimido, eso quiere decir que todas nuestras formas de pensar, de actuar, de vivir y de hacer, todo por completo cambió. ¿Por qué? Porque así como Dios marcó un nuevo tiempo, eso marca también un nuevo orden, porque cada hora tiene un significado y vamos a recibir esa enseñanza de las horas. Pero hoy estamos viendo este tiempo que Dios marcó. ¿Por qué? Porque quería redimir a su pueblo. ¿A través de qué? De poder redefinir el tiempo de ellos y marcar la historia de su pueblo como la redención que trajo para ellos a través del tiempo que Él estableció. ¿Cómo estás definiendo tu tiempo? ¿Ya se lo entregaste al Señor? ¿O ya reconociste, ya pudiste identificar a partir de cuándo Dios redefinió tu tiempo, tu calendario personal a través de la gracia de Él? Estás viviendo con la perspectiva de que Dios trajo un nuevo comienzo a tu vida. ¿Qué es lo que estás haciendo, hermanita, hermanito? ¿Qué estás haciendo de tu vida? ¿Estás viviendo los días por vivir? Mira cómo el Señor marca el tiempo. Como podemos decir, cuando cumplimos años y Dios nos da esa bendición de cumplir un año más, es solo un día más. Es solo un tiempo más, no, hermano. Mire cómo el diablo le está robando. Estás atado por Egipto. Todavía estás atado en Egipto. No has sido libre porque lo primero que Dios liberta es tu tiempo y marca un tiempo con un orden. ¿Para qué? Para redimirte, para redefinir tu vida. Te da un calendario y lo primero que hace es a través del tiempo. A través de los tiempos, Él marca un nuevo comienzo en tu vida. El Cordero Pascual. Mire, el tiempo, no les dije el tiempo donde Dios establece nuestro calendario y marca nuestro mes. Es en Éxodo 12, del 1 al 2. El Cordero Pascual. Segundo punto que vamos a ver. De todos los puntos proféticos y actos proféticos que debemos hacer en esta celebración. Éxodo 12 del 3 al 6. Vemos
como la selección de un cordero macho sin defecto de 1 año. Mire, aquí vemos de nuevo cómo Dios marca el tiempo de 1 año, hermano. No el año que ellos vivían y conocían de Egipto. No, hermanos. No, ya su año ya no iba a ser como ese año que ellos conocían de ese cordero. El tiempo en Egipto, el tiempo que les marcaba en Egipto, que todos los días eran iguales, no había uno diferente. Pero Dios empieza marcando los tiempos de su pueblo con un día que dice Él que será perpetuo, un estatuto perpetuo. Así marcó el primer día que le dio con el primer mes, entre las 2 tardes. Mire qué hermoso, hermano. Y yo les quiero compartir que el día en Israel empieza de esta manera. Inicia en una tarde y finaliza al siguiente día, la tarde del siguiente día. Por esta razón, pero este punto no viene en esta clase. Vamos a continuar. El sacrificio del cordero era crucial para el pueblo, hermanos. Era crucial para ellos. Y seleccionar ese corderito, hermano, era tan tremendo porque debía de ser un corderito macho sin ningún defecto. ¿Tenía una pizquita beige? No, hermano. Blanco. Blanco, sin defecto, sin ningún defecto. Sin ningún defecto. Es que le faltaba una partecita de la pezuña, pero solo era la esquinita. Sin defecto, hermano. Estamos acostumbrados, y más en este tiempo actual, a llevar un evangelio like. Es que a Dios, Dios no se fija en la ropa. Es que Dios no se fija en eso. Dios sí se fija, hermano. Si usted y yo somos el templo del Espíritu Santo, nosotros no podemos andar exhibiendo lo que es del templo. Habían espacios y partes reservados del templo de Dios. Vamos a ver eso también en una clase. ¿Qué significa el templo y cada una de sus partes? Si habían espacios, 3 espacios reservados y cubiertos en el templo, en el tabernáculo de Dios, usted y yo, ¿por qué vamos a andar exhibiendo el templo de Dios y ahí mora y habita el Espíritu Santo de Él? No podemos vivir un evangelio light, un evangelio pasivo, donde no haya santidad, hermano. Si debemos de ser santos porque Él es santo. Los hebreos corrieron un gran riesgo, amados hermanos, y fue de morir apedreados en la tierra de Egipto, de ser sacrificados en esa tierra por estar afrentando esa tierra. ¿Por qué? Porque estaban sacrificando el animalito que para ellos era tan sagrado. Era el animal número 1, hermanos, y el más sagrado de la tierra de Egipto. Y mire qué tremendo que el corderito prefigura el sacrificio perfecto de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan 1:29. La ausencia de defecto simboliza la pureza y perfección de Cristo. Hermano, si Cristo es puro y es santo, usted y yo también tenemos que ser puros y santos. No podemos vestir de forma indecorosa, no podemos exhibir nuestro templo, no podemos vivir en una vida que no sea una vida en santidad. La magnitud del sacrificio de Jesús por tu redención y la mía, ¿cómo lo estás viviendo hoy? Reflexiona, hermano, porque la magnitud de ese cordero sin mancha y sin arruga todavía está vigente hoy, redimiendo a aquel que quiere salir del pecado, que quiere salir de la opresión, que ya no quiere estar más en Egipto. Valoras cómo el cordero sin mancha y sin arruga te puede liberar del pecado y de la muerte. Valoras eso, hermano. Y para los que lo valoramos, todos los días debemos de pensar y mantenernos en una actitud de adoración, en gratitud, porque Él nos ha librado del pecado y de la muerte. Nos sacó de Egipto.
a través de la muerte de ese corderito. La sangre en los dinteles, Éxodo 12 del 7 al 13, la sangre del cordero aplicada en los dinteles, en el dintel superior de las casas, es la señal de protección contra el ángel de la muerte. Pero, Mary, ¿qué si yo vamos a comer un pollito asado en la cena de Pesaj? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué pongo en los dinteles de mi casa? Aceite ungido, hermanita, hermanito. Prepare ya su aceite, tenga su aceite para estas 2 tardes que vamos a vivir algo hermoso. El aceite en el dintel de sus casas es una señal de protección contra el ángel de la muerte, contra la peste de maldad, contra cualquier levantamiento del enemigo que esté haciendo en lo oculto. En el nombre de Cristo Jesús, sale a la luz, queda expuesto a la luz en el nombre de Jesús y es quemado con el fuego divino de Dios. Hermano, prepare su casa. Por eso Dios le está mandando a preparar su vida, su casa, su familia para esta fecha. La sangre es el símbolo de la expiación y la vida que se derramó en una cruz del Calvario. ¿La sangre de quién, hermano? De aquel cordero inmolado que quita el pecado del mundo, aquel cordero sin defecto, sin mancha, sin arruga. Esa sangre derramada es la protección que Él nos dio, es el manto con el que Él nos ha cubierto a los que hemos sido llamados y escogidos con un propósito. Es la protección y no se basa en el mérito propio, sino en la aplicación de la sangre del sacrificio. ¿En qué? En que esa sangre es el Espíritu Santo de Dios que el Señor ha mandado y dijo que nos daba para que esté con nosotros, aquietando este corazón loco, trayéndole la palabra, diciéndole que estás cubierto con la sangre de Cristo, que fuiste pagado con precio de sangre, que no eres ni sos cualquier cosa. La sangre es el símbolo de la expiación, de la muerte y resurrección de Cristo, es la muerte dolorosa en la cruz del Calvario. Y mire, la sangre o el aceite que nosotros podamos poner en el dintel de nuestra puerta es nuestra única protección contra la condenación. La sangre poderosa de Cristo es la única protección que nosotros tenemos contra la condenación. Toda condenación, todo juicio es quitado cuando nosotros somos cubiertos y protegidos por la sangre de Jesús, esa que se derramó en la cruz del Calvario. Usted, hermano, ha aplicado esa sangre a la puerta de tu corazón a través de la fe. Ha aplicado la sangre a la puerta de tu corazón a través de la fe. El cordero tenía, hermano, que ser asado. Ahí lo dice en Éxodo 12, del 8 al 11. Debía de ser asado al fuego, con hierbas amargas y pan sin levadura. Debían comerlo con prisa, listos para partir. Mire lo que aquellos tuvieron que vivir. Mírelos. Ese corderito asado, ¿sabe qué representa? El sufrimiento de Jesucristo en la cruz y el juicio soportado por Él. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos redimidos, para que hayamos sido redimidos hoy y podamos ser cubiertos y tener esa cobertura divina de la sangre de Jesús. Las hierbas amargas, ¿sabe qué representan en este plato? Simbolizan y representan, hermano. Y lo más tremendo es que cada vez que veamos estas hierbas amargas, el rábano, la espinaca, eso nos recuerda la amargura de la esclavitud del pueblo de Dios en Egipto. Pero también debemos recordar la amargura y todos los sinsabores que nos trajo vivir en Egipto antes de que fuésemos encontrados por el Señor.
¿Cómo nos sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, hermano? El pan sin levadura representa la urgencia de la liberación. Por eso yo le decía que el pan sin levadura es el protagonista de esta cena. Representa la urgencia de ser liberados y la ausencia de pecado en nuestra vida. Mire qué hermoso, hermano. ¿Por qué? Porque la levadura está asociada con el pecado en la Biblia. Usted lo lee en la palabra de Dios y siempre está relacionado y asociado con el pecado. Es un mandato no solo comer los panes sin levaduras. Es un mandato, hermano. Es un mandato. Es un mandato tremendo comer los panes sin levadura. No solo comerlos, sino que también comerlos con prisa. Ese pancito se lo tiene que comer con prisa, porque subraya la inminencia de la liberación y la necesidad de estar separados de la acción, separados de la acción del pecado para la acción de Dios. Dejar de hacer el pecado para hacer la voluntad de Dios. Comer el pan sin levadura con prisa es inminente para nosotros porque representa la liberación, pero también la necesidad de estar preparados para hacer la voluntad de quien nos está llamando. ¿Estás recordando la amargura del pecado, hermano? ¿Estás recordando la amargura que trae el pecado a tu vida y la necesidad de la salvación cuando estabas en pecado? Ya hoy probaste en la salvación, la redención, la restauración por tu Padre, pero probaste en los sinsabores del pecado. Estás recordando. Estás viviendo una vida sin levadura, hermano, libre de la hipocresía, de la maldad, de la dureza de corazón, del egoísmo, de la mentira, del chisme, de la maldad. Estás viviendo una vida sin levadura, hermano. La Pascua, amado hermano, se instituye como una ordenanza perpetua, no para mal de nosotros, sino para bien, para recordarnos la liberación, para recordarnos que Dios puede libertarte de ese pecado con el que hoy estás luchando, con el pecado que hoy estás bregando, con ese pecado en oculto que estás viviendo una persecución, que no hay ningún momento de tu día que no te sientas afectado por ese pecado, por la cólera, por la ira, por el enojo, por el rechazo, por la falta de perdón, por la contienda, por la división, por el pleito, hermano. Pesaj representa la liberación para tu vida y para la mía. Es el recuerdo activo de los actos de Dios. Es fundamental para mantener la fe y la identidad del pueblo de Dios a través de las generaciones que nosotros celebremos Pesaj. Es fundamental, hermanos, para poder mantener la fe y la identidad del pueblo de Dios, que nosotros a través de la fiesta del Pesaj, de la cena del Pesaj, podamos rememorar, podamos recordar y también hacer mención de lo grande y bueno que ha sido nuestro Dios con cada uno. ¿Qué es lo que a usted le ayuda a recordar la obra redentora de Dios en su vida? El leer la palabra, porque ahí usted se entera qué es lo que quiere Dios de usted, qué es lo que desea Dios de usted. Y en este tiempo lo que Él desea es que usted ponga por obra un estatuto perpetuo de Él. ¿Cuál es? Celebrar Pesaj. Tener este tiempo de Pesaj. Y es un tiempo hermoso. ¿Por qué? Porque debe reunir a su familia para transmitir este legado.
de fe a las siguientes generaciones. Es una forma de instruir a los niños porque ellos preguntan, ¿qué significa la comida? Estamos viendo ahorita el significado de lo que usted se va a comer. La ejecución de la plaga y la liberación. Mira, hermano, qué tremendo la muerte de los primogénitos y seguido de este tremendo dolor y angustia, la liberación del pueblo de Dios. Allí está en Éxodo 12. Seguimos con el mismo capítulo del 29 al 36. La muerte de los primogénitos, la plaga final y devastadora, hermano, que quebranta la resistencia de aquel faraón. Mire, esto fue tremendo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque este fue un juicio divino sobre la idolatría y la opresión de Egipto, que mostró la seriedad. Hermano, escúcheme. Esto en la muerte de los primogénitos mostró la seriedad del pecado y la justicia de Dios. El pecado. ¿Qué le está diciendo palabras o ese? Ja, 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 ja. Con todo un chiste en doble sentido. Con doble sentido. Ja, 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 ja. Estar en pecado es algo serio delante de Dios, hermano. Y la muerte de los primogénitos no solo revelaba que el pecado es serio delante de Dios, sino también la justicia de Dios. Porque fue un juicio divino sobre la idolatría de este pueblo que oprimía al pueblo de Dios, un pueblo opresor. El pecado siempre tiene consecuencias, hermano. Reconoce la gravedad del pecado en tu vida y la necesidad del perdón de Dios, el perdón divino, el perdón de Dios en tu vida. Reconoce que necesitas ese perdón divino para poder ser redimido, para poder ser redimida. ¿Qué sucedió con el pueblo de Egipto esa noche? En Éxodo 12:30 dice qué fue lo que sucedió. El lamento generalizado en toda la tierra de Egipto, hermano. Todo en la tierra de Egipto se lamentó y lloró a sus primogénitos. Cuando no reconocemos que el pecado hace daño, cuando no reconocemos el daño que hacemos a otros, oprimiéndolos, hostigándolos, señalándolos, criticándolos, enjuiciándolos, ¿sabe qué es lo que nosotros provocamos? Que Dios traiga un juicio divino como la muerte de los primogénitos. ¿Para qué? Para que podamos reconocer que Dios es único, que merece toda gloria y honra y reverencia. Porque de lo contrario, si seguimos nosotros obcecados, creyendo que tenemos la razón cuando no es así, ¿sabe qué vamos a traer? El juicio de Dios. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios trae consigo un reconocimiento obligatorio del mal y la pérdida. Solo de esa forma podemos reconocer que Dios es Dios. ¿Usted está consciente del dolor que el pecado causa a Dios y a los demás? No es que yo estoy pecando y soy yo. Déjenme porque soy yo. Hermanito, el pecado de Egipto trajo mal al propio pueblo de Egipto. No solamente, hermanos, trajo pecado al pueblo de Dios, consecuencias al pueblo de Dios, el pecado de Egipto, sino que las consecuencias las vivieron, sí. Ellos vivieron en opresión por años, 430 años. Pero el pueblo de Egipto, mire qué gran clamor, hermano, por la pérdida de todos sus primogénitos, sin contar todas las manifestaciones que Dios hizo en esa tierra. Como lo oprimió a ellos, confrontándolos con su propia idolatría. Faraón finalmente ruega a Israel que se vaya, pero ya había habido mucha pérdida en esta tierra. Incluso
¿Qué les dijo el faraón? No solamente les dijo que se fueran, sino que también los instó a que se llevaran toda su riqueza, la riqueza del pueblo de Egipto. No les dijo váyanse, sino que también les entregó riqueza, les dijo que se fueran. Que Dios no se queda con nada, hermano. La soberanía de Dios se manifiesta incluso, hermano, en la voluntad de tus enemigos. Dios puede usar las circunstancias adversas para bendecir a su pueblo. ¿Cuántas veces no lo ha hecho? Y aquí lo estamos viendo, el mismo faraón ahí en Éxodo 12 del 31 al 36. Vemos cómo le ruega a Israel que se vaya y le dice que se lleven las riquezas de Egipto porque ellos tienen que volver a levantarse, pero esa nación quedó devastada. Por eso le digo, hermano, que la soberanía de Dios siempre se va a manifestar, incluso en la voluntad de nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque Dios usa todas las circunstancias adversas de nuestra vida para bendecirnos como su pueblo que somos. Confiemos en la soberanía del Señor. Incluso en medio de la dificultad, Él puede obrar, hermano. Él puede obrar para bien en tu vida de maneras inesperadas, de maneras asombrosas, de maneras que no te imaginas. Dios puede obrar en tu vida. Vemos que en Éxodo 12 del 37 al 51, usted lo puede leer en su casa. Dios le da una identidad a un pueblo, pero no a cualquier pueblo, sino que ya es un pueblo redimido por el Señor. Ya lo sacó del pecado, ya lo sacó del mundo, ya lo sacó de Egipto. Hoy son un pueblo con identidad, un pueblo redimido. ¿Y cuál es la identidad que les dio? La identidad de ser hechos hijos de un Dios poderoso que se levanta a defender a lo que ama, a lo que es suyo. ¿Y qué sucede? Después de todo esto, podemos ver el éxodo masivo. Todos le llamamos el éxodo de Israel, del pueblo de Dios. Y podemos ver el éxodo masivo en Éxodo 12 del 37 al 39, como un gran número de personas salen de Egipto llevando consigo la promesa de Dios, que es la redención. Y no solo de forma individual, sino también comunitaria, porque Dios liberó a todo el pueblo para sí. Eres parte de una comunidad escogida y redimida por Dios. La iglesia donde tú te congregas, este ministerio donde escuchas palabra viva, como dice un ministro de este ministerio. Aquí se come carne. Aquí le enseñan carne, le dan carne a uno. Estás viviendo en comunión con otros creyentes y compartiendo el legado de la fe. Estás viviendo en comunión con alguien que sabe la verdad, que profesa la verdad junto contigo. Estás viviendo la palabra y la redención de lo que Dios ha hecho cuando nos ha sacado del mundo, cuando te sacó de Egipto. ¿Qué es lo que estás haciendo? Y miren, esto no solo aplica para el pueblo, para los israelitas, no solo aplica para nosotros, sino también para aquellos que nos ven, que están cerca de nosotros y todavía no profesan nuestra fe. Para los extranjeros, la ley del Pesaj o de la Pascua también es para ellos. Se establecen reglas para ellos, claro que sí, pero ellos pueden participar. ¿Cómo? Si ellos vienen al Señor y renuncian al mundo, a Egipto, y vienen al Señor, de esta forma ellos pueden participar, uniéndose al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, al pueblo escogido por el Señor. La redención de Dios no está limitada, hermano, por ninguna etnia, por ninguna raza, por ningún origen, por ningún estatus, por ningún color, por ninguno. Solamente tenemos que salir de Egipto para venir a ser redimidos por el Padre, por un Dios poderoso que va a hacer grandes señales a favor de cada uno de nosotros. La gracia de Dios está disponible para todos aquellos a través de la fe en Jesús.
Pero hermano, la pregunta es para el pueblo. ¿Estás extendiendo la invitación del evangelio a otros? ¿Estás extendiendo la invitación del evangelio a aquellos que te rodean? ¿Estás siendo testigo, modelando a otros de quién fue que te llamó, hermano? La obediencia de Israel lo hizo llevar un cumplimiento en sus vidas que ninguna de las generaciones antepasadas a ellos, 430 años antes, pudieron vivir. Pero esta generación cumplió las instrucciones de Dios. Y la obediencia trae recompensa, hermano. Y eso es pura locura. Asear la casa, poner cortinas nuevas, limpiar la casa, poner aceite antes de que empiece la reunión, la cena, y comer esas comidas. Eso es pura locura. Hermano, arránquele este pedacito de capítulo 12 del Éxodo. Arránqueselo. Israel cumplió las instrucciones que Dios le dio. Y la obediencia que él tuvo, Israel, lo hizo ser libre de toda opresión, libre del yugo de aquellos que los oprimieron por generaciones y generaciones, hermanos, por siglos, casi un siglo. Casi cinco décadas, hermano. Este pueblo fue oprimido durante cuántas generaciones, imagínense. Pero hubo una que fue obediente, siguió las instrucciones de que le envió Dios, y esa obediencia lo llevó a ser redimido, un pueblo redimido con identidad propia de quien lo llamó a ellos. La obediencia es una respuesta fundamental. ¿Sabe a qué, hermano? A la gracia de Dios. Si usted es obediente, usted tiene la gracia de Dios. Si usted no es obediente, usted es un desgraciado. No, mentira, usted no tiene la gracia de Dios. Perdóneme, hermano. La gracia de Dios, no olvide esto, hermano. No lo olvide. La obediencia, y márquelo en rojo, póngalo ahí en su lugar de oración, en su dormitorio. La obediencia es una respuesta fundamental a la gracia de Dios. ¿Está viviendo usted en obediencia? ¿Está viviendo y obedeciendo a los mandamientos de Dios como una expresión de gratitud por su redención? ¿Lo está haciendo usted, hermano? Pesaj es un evento central de la redención que establece la identidad del pueblo de Dios y se conmemora a través de una ordenanza perpetua. Conecta no solo con nuestras familias, porque estamos reunidos ese día, toda la familia, esta cena, sino que también nos conecta con aquella identidad que Dios nos dio y estableció a su pueblo. ¿Por qué? Porque se conmemora a través de una ordenanza perpetua, como lo dice allí mismo en Éxodo 12, capítulo 12. Pesaj, ¿sabe con qué también nos conecta? Con la obra redentora de Jesucristo, que Jesús es el Cordero Pascual definitivo, cuyo sacrificio nos libera de toda esclavitud del pecado y de la muerte. ¿Y sabe cuál es imagínense qué hermoso, hermano? Esto se lo revelo de parte del Padre. La primera cena, la primera fiesta solemne establecida por Dios para su pueblo. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Jesús antes de ser sacrificado? Hizo un memorial de este Pesaj. Y el memorial que él hizo fue la Santa Cena, haciéndolo como un nuevo memorial de la redención a través de la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Por amor a usted y a mí, hermano. Por eso dice la palabra, cuando Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Pero también dice que para poder ir al Padre,
El camino se llama Jesús. ¿Has experimentado tú caminar por el camino de la liberación del pecado a través de la sangre de Cristo? ¿Estás viviendo con la identidad de un pueblo redimido? ¿Estás participando activamente del legado de la fe en una congregación? ¿Estás participando de la mesa del Señor? Yo te quiero invitar para este tiempo. Te quiero invitar para este tiempo, este día sábado. Te quiero invitar a vivir en gratitud por la redención ofrecida por el Señor. Te quiero hacer una invitación, hermano, a la fe y a vivir una vida en gratitud, a vivir con la gracia de Dios en tu vida, por la redención ofrecida por Dios. Dios bendiga tu vida, hermano. Dios bendiga tu casa. Mire, después de haber recibido esta poderosa palabra, después de haber recibido esta poderosa enseñanza, yo establezco en este tiempo que aquel que está viviendo en los escombros, en las sombras, sale a la luz del Señor, sale a la luz y queda expuesta tu vida para ser redimida por el Padre. En el nombre de Jesús, entrego este tiempo en las manos del Señor, haciéndote la invitación. ¿Quieres vivir una vida en fe? ¿Quieres vivir una vida en fe? ¿Quieres vivir una vida en gratitud? ¿Quieres vivir una vida agradeciendo a Dios por lo que Él ha hecho, aprendiendo de Él? Ven al Señor, ven a Él, ven a Él. Aquí vamos a enseñar, aquí vamos a enseñarte la verdad de la palabra. Aquí no te vamos a cobrar por una enseñanza. Aquí no te vamos a trasquilar la lana. No, hermanito. Ven a aprender, ven a recibir, ven a compartir, ven a ser libre y a ser redimido por la gracia de Dios en tu vida a través de la obediencia, a través de la fe, de la gratitud. Esto está en la palabra, hermano. Prepara tu casa, prepara tu vida. En el nombre de Jesús. Gracias al Señor por esta palabra. Yo agradezco al Padre por este tiempo. Bendigo sus vidas donde cada uno esté. Que la poderosa mano del Señor sanadora pueda sanar toda enfermedad, libertadora, pueda libertar tu vida del yugo de la esclavitud, pueda romper cadenas, yugo de opresión, quitar toda ceguera en el nombre de Jesús. Que hasta donde llegue la voz y el sonido de esta enseñanza pueda haber liberación, sanidad en el nombre de Jesús, unidad a esas familias que están divididas, esos padres que están esperando que sean los hijos quienes te llamen. ¿Qué ejemplo estás dando, Padre? Si para que tu hijo venga a ti tuvo que haber recibido un ejemplo. Y si estás esperando que tu hijo venga, no, hermano, no es así. Tienes que ir tú. Tú tienes que ir a buscar a tu hijo. Hijos, obedezcan, honren a sus padres porque es el primer mandamiento con promesa de Dios. Para que te vaya bien en la tierra que Dios te ha dado, te ha puesto. Pero padres, no exasperes a tu hijo. No lo hagas, hermano. Esposos, amen a sus esposas. Ámenlas. Trátenlas como a vaso frágil. Porque esto le agrada a Dios. Van a ser aceptas tus oraciones delante de Dios. Si tratas a tu esposa como a vaso frágil, si eres el proveedor de tu casa, el sacerdote de tu casa, deja de apegarte al mundo. Que el Señor reprenda al diablo con eso de 50-50, hermano, por favor. Eres hijo de un Dios todopoderoso. Que el Señor te alcance hasta donde estés.
que hasta donde llegue esta voz y donde aquel que abra este audio pueda recibir un milagro en su vida. A ti te digo, recibe, corazón, el milagro de la redención de Cristo, que la sangre poderosa de Cristo pueda lavarte desde la coronilla de tu cabeza hasta la planta de tus pies y seas redimido de todo pecado, de todo juicio, en el nombre de Jesús. Que la justicia de Dios redima tu vida de todo pecado, de toda persecución, de toda maldad en el nombre de Jesús. Bendigo esta nación, bendigo toda Latinoamérica, bendigo todas las Américas, bendigo todos los países del mundo y al otro lado también del océano. Todos los países que conforman este mundo sean bendecidos con la palabra de Dios, y donde se habla la palabra de Dios, que el Espíritu Santo de Dios pueda ministrar y redarguir en cada nación, en cada lengua, en cada tribu, en el nombre de Jesús. Bendigo cada niño en todo el mundo, en todos los países, en este país, las familias, en el nombre de Jesús, que fueron el ministerio, el primer ministerio instituido por Dios, la familia, el diseño original de la familia, sea bendecido y cubierto por la sangre poderosa de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, hermano, nos escucharemos en una nueva transmisión, entregando este tiempo para la gloria y la honra de quien es el único que la merece, el Todopoderoso, el que nos ha hecho libres, que nos ha redimido para poder celebrar este estatuto perpetuo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano. Dios te guarde, Dios te alcance donde estés. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé paz. Conforme a sus riquezas en gloria, seas proveído en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que Dios pueda traer provisión, recursos financieros y provisión y respuesta, así como añadidura de toda índole a tu vida, del norte, del sur, del este y del oeste, en el nombre poderoso de Jesús. Sello esta palabra enviada con la sangre de Cristo, con la sangre del Cordero, con la sangre de aquel que lo dio todo por amor a mí, con la sangre de aquel que me compró, que no tenía culpa y aún así se culpó y llevó todas mis iniquidades, todas mis dolencias, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, hermano. Prepárate para recibir un milagro de parte del Señor a través de la obediencia. La obediencia trae la gracia de Dios. Y si tú eres obediente, vas a traer la gracia de Dios a tu vida y a tu casa. Y los milagros van a ser hechos en tu casa y en tu vida. Prepárate para recibir un milagro de parte de Dios. Un milagro de esos que creemos imposibles y que solo Él los puede hacer posibles. Un milagro de esos que solo Él puede hacer. Dios te bendiga, amado hermano. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús, sea bendecido. Shalom, shalom.